de la crianza. La doctora Cuadros planteaba, ¿qué es la crianza? ¿Para qué criamos? ¿Para qué traemos hijos al mundo? Bueno, ahí una de las razones de ser es porque queremos tener hijos, y ya, pues, ¿para qué los tenemos? Para verlos crecer, para desarrollar, para reproducirnos e inmortalizarnos de alguna forma, si lo podemos decir, a través de ellos. Pero una cosa es eso, el querer de nosotros como individuos, y otra cosa es ya la responsabilidad que implica eso. Y la responsabilidad que implica traer hijos al mundo es precisamente criarlos, darles una buena crianza. Y criarlos es simplemente garantizarles o darles los elementos para que como individuos y como ciudadanos y como seres sociales, a todo lo largo de su vida, no solamente para cuando sean adultos, a todo lo largo de su vida, puedan ser personas felices, personas que vivan contentas con su condición, personas que busquen mejorar individual y socialmente y mejorar la sociedad. De manera que este sería, digamos, un marco con el cual uno puede arrancar. Y recordemos que en la crianza tenemos a esos niños en todas las edades, desde el recién nacido, el bebé lactante, el preescolar, el preescolar, el escolar, el adolescente y hasta llegar al adulto. Y fíjense que la crianza la llevo hasta el adolescente, que se relaciona también con el concepto formación. Es diferente según cada una de estas etapas de la vida. La crianza, entonces, está relacionada con un concepto que es supremamente importante, y es el concepto del movimiento. La crianza generalmente no tiene mucha dificultad, mientras el movimiento de los niños es simplemente estático, es decir, el bebé que está acostado en una cuna y patalea, mueve la cabeza, llora, grita, toma tetero, duerme, hace gu, lo que sea. Es una cuestión que es relativamente fácil, sencilla, y que solamente trae algunos problemas cuando llora mucho y no sabe uno qué pasa, etcétera, pero esta es una cuestión que no es de gran cuantía. Los problemas de la crianza empiezan es cuando ese movimiento deja de ser estático y les permite la locomoción. Porque la locomoción, a diferencia del movimiento estático, que es un movimiento en donde hay dependencia total, la locomoción empieza a plantear autonomía de movimiento en el niño. Y ahí cuando ocurre la locomoción, cuando el niño empieza a gatear, es cuando tenemos los primeros problemas en crianza. Es cuando seguramente, y recuerden los que son padres, tenemos el primer grito, el primer regaño, la primera diferencia, por decirlo suavemente, con nuestros hijos. No te vayas para allá, ven para acá. Y el niño simplemente mira y sigue haciendo lo que se le da la gana. ¿Por qué? Porque el niño está explorando el mundo, porque empieza el recorrido hacia el desarrollo de su autonomía. De manera que, en ese sentido, la crianza, cuando los niños son dependientes, y toda la crianza requieren tiempo, siguiente, disposición, afecto, y escribo el afecto en mayúscula, porque el afecto implica no solamente cumplir con una obligación, sino la emocionalidad, el afecto, el cariño con que se hacen las cosas, la buena manera, las buenas maneras, la buena disposición de hacerlo. Pero además requiere de paciencia, requiere de imaginación. Hay que imaginarse qué está viviendo el niño. Muchos de los que somos padres o hemos sido padres lo pensamos. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué hace de esta u otra forma? E imaginarse todo lo que es su mundo. Requiere de persistencia en lo que queremos nosotros entregar. Pero además requiere también de mucha claridad. Y eso se relaciona con la primera pregunta. ¿Qué es lo que queremos de nuestros hijos? Mucha gente a veces cuando se plantea lo de la perpetuación de sí mismo, confunde eso con querer imponer a los hijos que ellos sean lo que uno quiere que sean. Y aquí hay una actitud o una acción de violencia de los derechos de ese niño. Pero hay el otro punto, cuando hablamos del movimiento, con capacidad de desplazamiento, de locomoción, en donde empieza la autonomía. También tiene que ver con la crianza, y esa autonomía se refiere no solamente a la autonomía en el movimiento físico, sino también a la autonomía en el movimiento de los procesos mentales. Y en ambos aspectos, entonces tanto el gateador como el preescolar o el escolar
los jóvenes prepúberes, etcétera, como los adolescentes, requieren igualmente, igual que lo anterior, tiempo, disposición, afecto con mayúscula, mucha más paciencia, muchísima más imaginación, porque cada uno de esos niños ya ha ido creando su propio mundo, más persistencia y también mucha más elasticidad y sabiduría en saber en qué están ellos o pretender imaginarse cuál es su mundo. Pero además, la claridad tiene que estar supremamente bien establecida en ese sentido. Y repito, querer saber qué es lo que queremos que nuestros hijos sean y saber diferenciar que los niños no tienen por qué ser iguales a mí, sino simplemente que ejerzan su autonomía como personas buenas, como buenos ciudadanos, como buenos seres sociales. Y la otra cuestión, firmeza. Firmeza con mayúscula también la planteo. ¿Por qué planteo firmeza con mayúscula? Porque es que cuando nosotros decimos o enseñamos o estamos guiando a los hijos, tenemos que saber hacia dónde guiarlos. Y ustedes muchas veces seguramente han vivido que una buena cantidad de padres e inclusive de maestros le preguntan a los niños, sin que los niños hayan recorrido una cantidad de experiencia que les permita decidir, los ponen a decidir sin tener la capacidad de decidir. Este es uno de los errores más grandes que yo como pediatra veo entre los padres de mis pacientes. No, los niños necesitan que se les diga qué son las cosas, cómo son las cosas, qué sí, qué no, y por qué. Y como decía la doctora Cuadros también, establecer todo lo que son las normas en la casa, pero también establecer muy clara y muy precisamente que la violación de las normas tiene consecuencias. Siguiendo con la cuestión de la autonomía. La siguiente. No está el no.